Muy bienvenidos a su canal Crecimiento Espiritual. Si usted está viendo este canal no es por casualidad, es porque así Dios lo ha permitido. Alabado sea el Señor por esta nueva oportunidad que nos ha dado de llegar a todos ustedes. Nuestra cabeza o nuestra mente es una fábrica de pecados. Eso lo vamos a demostrar aquí por medio de la palabra sagrada de Dios. Permítame ir de inmediato a la carta que envía el apóstol Santiago a las tribus dispersas, a las 12 tribus que están dispersas de Jerusalén, o de Israel, perdón. En el capítulo 1, en su versículo 12, empecemos a leer, eso sí, con la anuencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En muchas traducciones que pude revisar, o en la mayoría, dice que concupiscencia son esas pasiones que están dentro de nosotros, las cuales batallan contra el espíritu para salir, para mostrar nuestra carne, dejarnos arrastrar por la carne. Estas pasiones son las que dan origen al pecado, y el pecado, una vez consumado, da origen a la muerte. Vamos allá a Génesis, porque esto se apoya desde el inicio de la palabra de Dios, de lo que está escrito, en su capítulo 4, versículo 7, donde el Señor dice a Caín, después que su rostro se ha ensombrecido, dice la palabra de Dios que él se ensañó. Otras traducciones dicen que él se entristeció y tomó mucho rabia contra su hermano. Y dice así: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres, bien el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Fíjense que este hombre, Caín, desde el principio ya se ve que se había llenado de celos, de indignación, de soberbia, porque Dios homenajeó al hijo de Adán, es decir, a Abel, por su ofrenda. A pesar de que él también llevó una ofrenda, a Dios no le gustó ni a él ni su ofrenda. Entonces este hombre entró en una furia muy grande y más adelante él lo mata, pero Caín mata a Abel, por supuesto. Y hay que darse cuenta que esto no sucedió de inmediato. Pasó un buen tiempo. Él en su mente, maquinando, dejando crecer ese pensamiento de odio, de ira, de enojo hacia su hermano, porque Dios había tenido preferencia por su ofrenda. Recuerden que Abel ofreció lo mejor de su producción, es decir, de sus ovejas, porque él se había dedicado a la ganadería, y otro Caín se había dedicado al cultivo. Al cultivo de hortalizas y esas cosas. Y le ofreció también, no dice de lo mejor, sino que le ofreció de su producto. Entonces al Señor no le agradó, y él, en vez de preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué te ha enojado mi ofrenda?, más bien su intención fue vengarse y apartar a su hermano, porque Dios había tenido preferencia para con él. Y bueno, fíjense, esto es algo bastante grave, porque nosotros a veces no queremos preguntarle a Dios qué es lo que debemos hacer para agradarle. No verter la molestia sobre una persona que ha sido exitosa, que Dios lo ha bendecido, en vez de revisarnos y ver qué estamos haciendo para que Dios no nos bendiga con ese tipo de bendiciones que ha bendecido a otra persona. Fíjense que la envidia está en todas partes, desde el inicio de la creación. Recuerden que cuando esos pensamientos llegan a nuestra cabeza, esos pensamientos deben ser desechados. Recuerden lo que dice Filipenses 4:8, que debemos pensar en ciertos pensamientos que sean dignos de alabanza, dignos de virtud, que sean buenos,
que sean amables, que sean verdaderos, que sean puros, que sean honestos. Y los pensamientos que sean contrarios a este tipo de pensamientos, el Señor nos da la recomendación por medio de Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, 5, si no me equivoco, donde dice al final del 5 que debemos llevar todos nuestros pensamientos sujetos a la obediencia a Cristo Jesús. Así que nuestro Señor nos da las herramientas para que esos pensamientos que nos pueden llevar al pecado y el pecado a la muerte, los podamos contrarrestar por medio de su palabra. Si nosotros somos incapaces o nos vemos limitados en echar fuera esos pensamientos, yo les aseguro que si ustedes se arrodillan, se arrepientan y le muestran al Señor su debilidad, yo estoy seguro que el Señor les va a quitar esos pensamientos de inmediato o paulatinamente. Ustedes se van a dar cuenta casi enseguida cuando esos pensamientos, cuando son quitados de manera inmediata, pero sí paulatinamente, se van a dar cuenta que los mismos ya no se anidan en su cerebro. Esperemos que las cosas que aquí se digan los ayuden en su crecimiento espiritual y que estas herramientas les sirvan para pensar siempre en lo bueno, recordándoles que el origen de los pecados está en nuestra mente. Y si llegamos a darle vida a esos pecados, los mismos van a hacer que los cometamos y por ende viene la muerte. Recuerden lo que pasó con Caín, que después mató a su hermano. Ahí está un claro ejemplo. Gracias Dios por darnos tu bendición de poder llegar a todas las personas que tú has puesto a que vean este video. La gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes.